¿Qué tal? Muy buenas noches, de nuevo bienvenidos a este su taller de historia que gracias a ustedes lo han hecho uno de sus favoritos. Qué bueno, que les gusta mucho la historia, sobre todo en estos momentos que tenemos que saber mucho historia, y agradecemos como de costumbre pues a nuestro club, al Yucatán Country, por estas facilidades que nos dan a todos, ¿ok? A mí de poder compartir con ustedes estas pláticas de historia de nuestro México querido, ¿no? Y pues estar muy pendientes, es importante que ahora acá más gente sepa la verdadera historia de México, que pues como ustedes saben, ¿no? Ahorita hay muchas situaciones que se están dando, vienen varios aniversarios que ojalá que no se manipulen por cuestiones políticas, pero pues lo más importante es conocer la verdadera historia de México, ¿okay? y definir cuáles son los mitos, las leyendas y las mentiras que muchas veces nos han enseñado. Como de costumbre, saludo a todos los que nos ven, antes decía yo de toda la República, pero ahora puede decir de todo el mundo, ¿okay? Saludo a toda la República Mexicana, pues a San Luis Potosí, que constantemente nos manda saludos, a Mazatlán, Sinaloa, a Tampico, a Veracruz, Oaxaca, en fin, Baja California, Estados Unidos, en fin, todos aquellos que tan amablemente nos ven, y que hay mexicanos, una vez más, por todo el mundo, que les interesa su identidad, que les interesa conocer la historia verdadera de su país, ¿okay? Para poder hacer, aunque sea de lejos, poner un granito de arena por nuestro país. Pues bien, hoy vamos a continuar con el tema, ¿okay? Y pues se puede decir que empezamos ya con el derrumbe del porfiriato, ¿okay? Recuerden que la semana pasada vimos las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que 1906 y 1907 fueron un parteaguas en la historia porfiriana. Un parteaguas porque se demostraba, como les comenté la vez pasada, que el edificio porfiriano, que aparentaba ser muy sólido, empezaba a mostrar cuarteaduras bastante grandes, ¿okay? Y vienen los famosos años de 1908, 1909 y el fatídico para los porfiristas 1910. Bien, vamos a ver qué pasaba después de estas huelgas. Definitivamente, ¿okay?, la imagen de don Porfirio cambió a partir, sobre todo, de la huelga de Río Blanco, mucho más pública, más notoria y más brutal que la de Cananea. Es decir, don Porfirio había nacido de la clase baja. Él había nacido en un pequeño, bueno, en Oaxaca, ¿cierto? Pero no era un niño rico. De hecho, era una mezcla, más bien era mixteco, y había actuado como pueblo toda la vida. Como comentamos, por mucho que lo pulió Carmelita, hubo palabras que don Porfirio nunca pudo cambiar. Así era su naturaleza. Y ciertas costumbres que tampoco pudo cambiar, porque era su naturaleza. Estaba muy pegado al pueblo cuando fue la guerra de reforma. Muy pegado al pueblo cuando fue la guerra de intervención, muy pegado al pueblo cuando la guerra contra el imperio. La gente lo seguía a él, sus hombres daban la vida por él, tenía ese carisma popular. Por eso, en las dos revoluciones que él hizo, de 1871 contra Juárez, que perdió, por así decir, porque la muerte de Juárez lo venció, por así decir, ¿okay?, y la de 1876, que ganó porque derrocó a Lerdo, contó con un ejército popular. La gente los seguía. Los tuxtepecanos, así les llama a los que enarbolaron con él el plan de Tuxtepec contra Lerdo, que vencieron a Lerdo, era gente, la mayoría del pueblo, que los seguía, porque sus raíces eran populares. Pero algunos filósofos dicen, el poder todo lo cambia, lo transforma. Algunos los eleva, a otros los engrandece, pero a otros les saca lo más terrible y feo de su personalidad: ambición, codicia, poder, prepotencia. Con don Porfirio quizá no pasó tan exageradamente una codicia o una prepotencia, pero sí, al pasar el tiempo, y sobre todo, como nos dice el maestro Enrique Krauss, a partir de su matrimonio con Carmelita Romero Rubio y la gente que lo va a rodear, muchas de ellas recomendadas por el suegro, don Manuel Romero Rubio, gente de una clase social alta,
lo van a empezar a rodear. Y don Porfirio va a empezar de una manera natural y sin que él se dé cuenta quizá, a olvidar sus raíces populares y se va a entregar, ¿okay?, a una clase social conservadora que se había vuelto liberal por conveniencia, y esa clase popular, ¿okay?, la va a olvidar. Cada día su contacto popular era menor, cada día se le veía más en fiestas sociales de don Manuel Romero Rubio, de doña Carmelita, de don José Ibés Limantur, y ya no se le veía en las fiestas populares como antes, en las verbenas, en las kermeses, donde el presidente salía, ya no se le veía. Esto va a hacer que vaya perdiendo el contacto directo con el pueblo, y que ya para el siglo XX ya sea una especie de rehén de los científicos que le mostraron una pantalla que era lo que los científicos querían proyectarle. Esto no justifica que don Porfirio pueda ser considerado como que no sabía lo que estaba pasando. No se puede. Eso ya comentamos que no se puede. Pero sí se dejó deslumbrar por eso. ¿Ok? Prueba de ello, los primeros brotes de descontento ya violentos, que fueron los de Cananea y los de Río Blanco. Pero la cosa no termina ahí. 1908 va a ser un año clave para Porfirio Díaz. Tenía 78 años el señor. Okay. Para 1908 ya se hablaba de nuevo de la elección de 1910 que seguía. Una elección, okay, en la cual se estaba jugando. Nadie pensaba que fuera a irse don Porfirio. Se pensaba en él. ¿Qué era lo que pensaba el grupo porfirista? Que don Porfirio le diera espacio a otro grupo porfirista en la vicepresidencia. Siempre había sido Ramón Corral, y ya era tiempo de que Ramón Corral dejara la vicepresidencia y la jugara con otro don Porfirio. O sea, los mismos científicos no pretendían quitar a don Porfirio, ni nadie. El chiste era la vicepresidencia. ¿Y quién era el candidato de los porfiristas, de los neoporfiristas, por así decir, para la vicepresidencia en 1910, que jugara la fórmula con Porfirio Díaz? Bernardo Reyes, el excelente gobernador de Nuevo León, el que había modernizado Nuevo León, el que había industrializado la ciudad de Monterrey, aquel al que don Porfirio le dijo públicamente: así se gobierna, general Reyes, así se responde a la confianza depositada por el presidente de la República. Estas palabras, que significaban mucho en ese entonces, quería decir que don Porfirio lo estaba viendo como un posible vicepresidente. Entonces ya empezaba todo este relajo, pero al mismo tiempo, en 1908, México mostraba un contraste tremendo. Las ciudades principalmente estaban súper mega modernas para esa época, es decir, avenidas, parques, monumentos, estatuas, industrias, pero el campo mexicano estaba olvidado, y de nuevo por lo mismo. Al decidirse por ese grupo de gentes, por esa clase de gente, don Porfirio olvidó sus propias raíces, y sus raíces eran del campo. Y evidentemente en el campo, pues con todas las compañías deslinadoras, con todas las inversiones que se habían hecho, de alguna manera, en algunos lugares o en muchos lugares, vuelve una especie de esclavitud de hecho, donde el campesino tenía que comprar todo en la tienda de raya de la propia hacienda o del propio rancho para que quedara ahí. Esto era un sistema que se seguía, que se estaba dando. Y para 1908, repito, se mostraba un contraste inmenso entre las ciudades y el campo. Y es en ese año cuando va a llegar un reportero, ¿okay?, que muchos han dicho
que este reportero era de un periódico famoso, de un periódico del Washington Post, del New York Times. No. Se llamaba Jess Krillman. Y Jess Krillman era un reportero, sí, le han hecho mucha propaganda, pero era más que nada de una revista, el Magazine Post. Es decir, algo así como, ¿qué diríamos hoy en día? Como el Hola, ¿okay? Donde había una portada que manejaban los norteamericanos de un personaje famoso, y así como hay en el Hola una portada, que hay un montón de artículos, ¿okay? La mayoría de ellos pues no son unos artículos así especializados, pero el que estaba en la portada ocupaba un lugar muy especial. Bueno, pues este señor se llama James Krillman y va a llegar a México con el objeto de entrevistar para esa revista, que no periódico, esa revista, a don Porfirio. ¿Ok? Bien, consigue una audiencia con don Porfirio y don Porfirio lo va a recibir en Chapultepec. Inclusive, como hizo con los hermanos Lumière, lo va a hospedar en Chapultepec para que la entrevista no fuera de un momento, sino que fuera de varios días, mínimo una semana, y Krillman viera lo que hacía don Porfirio. La entrevista se ha reproducido en un libro de Ralph Roeder, íntegra, el libro se llama Hacia el México Moderno. Son 2 tomos que se aboca a todo el régimen porfiriano. ¿Okay? Ralph Roeder escribió varias obras. Las 2 más grandes fueron Juárez y su México, una obra muy completa, mucho más investigada que la de la clásica de Justo Sierra de Juárez, su obra y su tiempo, y posteriormente su obra fue Hacia el México Moderno, dedicada a Porfirio Díaz. Y es el que nos pone en esas obras la entrevista completa. ¿Okay? ¿Qué sabemos de la entrevista o qué hemos leído de la entrevista? ¿Okay? Krillman paseó a Chapultepec, montó a caballo con don Porfirio, ¿okay? Lo llevó a varias giras dentro de la Ciudad de México, en fin, habla bastante bien de don Porfirio. La entrevista no es, a diferencia de México Bárbaro, ¿okay? De John Kenneth Turner, en donde sí es un panfleto contra el porfiriato, en donde sí ponen las cosas más terribles que se pueden imaginar. En el caso de esta entrevista de Krillman no fue así, sino fue: ¿qué hace este hombre considerado un personaje, un estadista mexicano? ¿Qué hace? Y le describe todo. Son varias páginas en la revista original, son varias páginas. Pero lo más importante es que don Porfirio, no sabemos si por la edad, porque le cayó bien Krillman, porque ya pues durante una semana, un poquito más, convivió con él, o por lo que sea, don Porfirio se abrió más de los demás. Y el gran político que era, discreto, hasta cierto punto silencioso, va a hablar de más. Cosa que va a espantar a su gabinete, especialmente a los científicos, porque se salía de su control y de los planes que los científicos tenían para con él. ¿Y qué dijo que los asustó tanto? En primer lugar, Krillman le pregunta, por ejemplo, que cómo ha logrado la paz. Y él habla de cómo la logró. Dice que al principio, México pues era un país muy violento, muy convulso, y tuvo que imponer la paz al principio a la fuerza. Y Krillman le pregunta, entonces tuvo que derramar sangre para imponer la paz. Y Porfirio contesta, sí, derramé sangre, es cierto, pero la sangre que derramé era mala sangre, y la tuvo que derramar para que se salvara la sangre buena, porque la sangre que se derramó, como que lo subrayaba, era la mala sangre de este país. Y si no, véalo ahora, trabajador, pujante, moderno, porque acabé con la mayor parte de esa mala sangre. Esto es importante porque Porfirio reconocía que sí derramó sangre.
según él, para salvar a la sangre buena. Pero no eso asustó tanto a los científicos. Lo que asustó es cuando le hacen dos preguntas claves a Porfirio Díaz crimen. La primera, le pregunta qué opinaba de la democracia y si México, es la misma pregunta, estaba ya preparado para elegir a un sucesor de él, puesto que obviamente nadie tenía la vida comprada. Tengamos en cuenta que don Porfirio ya tenía 78 años y para esa época, hace más de 100 años, 78 años eran una cantidad enorme de años. La gente llegaba a los 60 más o menos. 78, eras auténticamente un prófugo de la tumba. O sea, don Porfirio para la gente común y corriente estaba viviendo de más. Y don Porfirio responde: yo creo que sí, dice don Porfirio. México ya está preparado para la democracia. Ya le he enseñado el camino a transitar, para que sea auténticamente libre. Ya está preparado para que elija su propio camino y su propio gobierno. ¡Toma! Y entonces Krillman le hace la pregunta ya final. Entonces, si apareciera un partido de oposición real, ¿usted lo vería con gusto? Y la respuesta, que fue la que pegó a la pared, a todos pegaron el grito al cielo de los científicos, fue sí. Sí lo vería con gusto. Si aparece un verdadero partido de oposición, y la gente vota por ese partido, yo en 1910 respetaré la voluntad popular, y entregaré con gusto la presidencia al que haya ganado las elecciones, y yo me retiraré a descansar con la conciencia tranquila de haber cumplido con mi deber. Y don Porfirio siguió hablando. Es más, dice don Porfirio, no solamente me retiraré a descansar con la conciencia tranquila, sino que si el nuevo gobierno requiere de mi apoyo y mi consejo, estaré pronto a darlo para que todo salga bien. A buen entendedor, pocas palabras. Don Porfirio estaba diciendo: en 1910 yo me voy, si pierdo me voy y no voy a meter mano. El escándalo. Esto no lo supieron inmediatamente, porque primero se publica la revista en Estados Unidos y luego viene aquí, que es cuando se arma el escándalo. ¿Cómo que se piensa ir? ¿Cómo que se va a ir? Por fin no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. ¿Quién controló esto? Y empiezan las culpas. No, que tú lo habías visto, Casasus, no, tú Sierra, no, tú Limantur, no, y Corral, ¿dónde estaban? Se arma un relajo por las palabras de don Porfirio. Bueno, ¿y eso qué podría significar en Estados Unidos? Estados Unidos no significaba nada, pero en México sí, porque en México ya había esa cosquilla de los partidos de oposición serios. Ya estaban hartos del palerismo de Nicolás Zúñiga y Miranda y querían realmente una auténtica democracia. Y si el propio gran padre, como tenían a don Porfirio, lo decía, la gente se lo creyó, y se lo creyó de veras. Se creyó que en 1910 las elecciones no metería mano el gobierno y que por primera vez la gente saldría a votar para votar por otra persona, y ya que se vaya don Porfirio a cuidar a sus nietos. O sea, dio alas el mismo Díaz a la oposición. Y aparecen los clubes, todavía así se les decía, no partidos, los clubes políticos. Los hermanos Vázquez Gómez por un lado, reviven los hermanos Flores Magón con su partido liberal antireeleccionista, el partido católico liberal, en fin, aparecen un montón de partidos, o de clubes mejor dicho, como dije en un principio, que empiezan a pulular. Se les empieza a salir de las manos a los científicos, que tenían un férreo control sobre la prensa, sobre la oposición y sobre todo. Pero ahora el propio don Porfirio, el propio presidente, les daba los abanicaba,
sin querer. O sea, asustaba al gallinero de y todo, porque la gente se lo creyó. La gente se creyó que para 1910 era la oportunidad de oro. El señor respetaría, porque sería muy cínico si no lo hace, el voto como ya prometió. Y por lo tanto, es la oportunidad de que gane la oposición. Él se va a retirar. Y para 1910 el tipo ya tendría 80 años. O sea, que hubo esa idea de vamos a formar y vamos a formar partidos, vamos a formar estos y vamos a fulanito, ¿quién puede ser? ¿Quién? El mismo grupo porfirista, neoporfirista, al ver que Corral seguía pegado a don Porfirio y que don Porfirio parecía que no pensaba cambiar a su candidato vicepresidencial, se empieza a manejar una candidatura interna con Bernardo Reyes, es decir, seguir el porfiriato pero sin Porfirio Díaz, porque si no la oposición se los iba a comer y todas las preventas que tenían los griegos se iban a acabar, como pasa en la vida. Sube otro grupo, bueno, ahorita ya no tanto porque ya todos están combinados, todos son todos ahorita, pero antiguamente no. Sube otro grupo, toma, bueno, ahora vienen, todas las prebendas son para mí, ya ustedes ya la gozaron mucho, para afuera. Entonces, eso era lo que ellos no querían. Entonces, si don Porfirio se va de veras, hay que poner a alguien de nuestro equipo. Y la salida era Bernardo Reyes, que era bien visto y sobre todo apoyado por la élite poderosísima de Monterrey y en general de Nuevo León y del norte, porque no solamente la influencia de Reyes era en el estado de Nuevo León, era el norte. Y entonces empieza ese movimiento que se empieza a gestar tanto internamente el porfiriato como externamente. Pero en ese 8 viene otra situación. Otra situación que va a definir muchas cosas. Poco antes de que llegara el siglo XX, se había descubierto en México algo que ha sido un problema para nuestro país hasta el día de hoy. Mucho le ha costado, inclusive en el famoso Credo, aquella poesía, no me acuerdo si eras del Bate López Méndez o no sé de quién es esa poesía, de México creo en ti, lo menciona. Esto que le ha causado a México gravísimos problemas, y muchos sinsabores más que sabores. El petróleo. A finales del 19 se descubre que toda el área de la plataforma continental de México, sobre todo el área que era el Golfo como tal, o sea, Veracruz, esa curva que va de Tampico, de Tamaulipas hasta Villahermosa, hasta Tabasco más o menos, había petróleo. Nada más que México no tenía la manera de explotarlo, aún no contaba con la tecnología ni con la preparación. Y entonces es cuando se descubre, vienen entonces los grandes empresarios europeos y americanos para decir yo puedo. Yo sí tengo la tecnología, tengo mejor cosas que acá. Mira, a cambio de que nos dan las concesiones a nosotros, contratamos gente para que trabaje acá con nosotros y el beneficio va a ser mutuo, tanto para nosotros, nuestras empresas, como para ustedes mismos. Van a poder hacer puentes, caminos, etc. Y don Porfirio concede la explotación del petróleo a varias compañías extranjeras de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, también alguna que otra francesa y holandesa, pero las principales fueron americanas e inglesas. La compañía El Águila, por ejemplo, era inglesa. La Huasteca Petroleum Company, que era de Mr. McDoheny, la Standard Oil, la Shell, de Rockefeller. O sea, cuando les da el permiso, como si fuera así unas hormiguitas, llega toda la técnica americana, inglesa, y el área veracruzana, esa área huasteca, que va entre Veracruz, Tamaulipas, un poco de San Luis Potosí, todo, van a empezar a crear los famosos pozos petroleros. Se crea ad hoc
¿ok? Y exprofeso Poza Rica, precisamente. Por eso se llama así, ¿ok? Para empezar a explotar el petróleo. Esto fue todos los primeros 10 años del siglo XX. 10 años. Nada más que evidentemente por la cercanía, por la soberbia y inclusive por la codicia, los americanos empiezan a adueñarse de casi toda la región. Y sobre todo, ¿okay?, a contratar trabajadores mexicanos, pero que trataban como si fueran esclavos. Trabajaban casi de sol a sol, 16, 18 horas, hasta niños, salían de los pozos todos bañados y les ponían una casa de 4x4 y ahí vivían 20 personas. El pretexto era que los mexicanos eran meramente mano de obra, que no sabían nada, y que los americanos, a los que les pagaban el doble o el triple, eran ingenieros, sabían de esto, eran los directivos. Esto también va a ser un descontento, pero que no va a estallar directamente con Porfirio Díaz, mucho tiempo después. Bueno, el hecho es que para 1908, don Porfirio ya había sido notificado de esto, ¿okay?, por el gobernador Dehesa de Veracruz, que de todo lo que estaba pasando, sobre todo en esa área. Y don Porfirio, como era, obviamente, el artículo 27 habla que las tierras y aguas son de la nación, y eso desde el 57 lo decía, eso más bien era contra la iglesia, la Constitución del 57, Porfirio Díaz empieza a coquetear, para hacer un justo equilibrio de la balanza, empieza a coquetear principalmente con los ingleses. Es decir, para que empiece el equilibrio, Estados Unidos ya sea para arriba, el equilibrio, en menor escala con los franceses y con los holandeses, pero con los ingleses sí. Y este coqueteo con los europeos, que iba a consistir, porque eso era, en concesionarles más a ellos que a Estados Unidos, no le gusta a los Estados Unidos, porque ellos quieren el pastel para ellos solos, definitivamente. De hecho, les estorbaban los ingleses y los europeos. De alguna manera pretendían sacarlos de la jugada para que ellos controlaran totalmente el petróleo. Esa era la idea de los norteamericanos. Y empieza ese relajote que se empieza a dar, ¿okay? No hay arreglo. Porfirio Díaz, quizá por la edad, repito, ya había pasado lo de Krillman, ¿okay?, ya no medía el peligro, ya no era como antes, de que guardaba las apariencias o que era diplomático. Era simplemente con que esto es así, porque esto es así. Algunos autores dicen era la edad que lo estaba deslumbrando por completo. Pero sea como sea, él va a poner un dique durante esos meses. Y es entonces cuando los empresarios petroleros norteamericanos, principalmente McDougall, ¿okay?, y Rockefeller, van a promover algo que políticamente va a beneficiar más a Porfirio Díaz, que al menos en apariencia, que a los Estados Unidos. La famosa entrevista Díaz-Taft. La entrevista del presidente de México, Porfirio Díaz, con el presidente de Estados Unidos, William Taft. Y lo verdaderamente impactante, la entrevista, que serían 2 veces se iban a juntar, una de ellas sería en México. O sea, por primera vez en la historia de las relaciones de México-Estados Unidos, un presidente norteamericano pisaría tierra mexicana, no la Ciudad de México, el país, por primera vez. Y el lugar señalado era Ciudad Juárez, Chihuahua, tierra de los Krill, que por cierto Enrique Krill era un cercanísimo colaborador de Porfirio Díaz, y él va a ser de hecho el traductor cuando venga la entrevista. Entonces, cuando se confirma la entrevista y además la llegada de Taft a la República Mexicana, la propaganda fue inmensa, una super propaganda,
de que por primera vez en la historia se entrevistaban un presidente norteamericano con un presidente mexicano. Realmente no era la primera vez. En 1837 se habían entrevistado ya por primera vez un presidente mexicano y un presidente norteamericano. La entrevista de Santa Anna con el presidente Jackson. Nada más las condiciones eran diferentes. En primer lugar, la entrevista de Santa Anna con Jackson fue en Estados Unidos, en el mero corazón de la política, en Washington, en la Casa Blanca, en 1837. Una entrevista que pecó de secreta entre Jackson y Santa Anna. Y además, Santa Anna había llegado a Washington como prisionero de los norteamericanos. Ya en la entrevista ya no lo era, pero tenía esa presión. O sea, no era una igualdad de situaciones. En cambio aquí, en 1909, va a ser la entrevista, después que habían pasado casi 80 años de la primera, las cosas habían cambiado completamente. Eran igualdad de condiciones, un país que era México, avanzado en el sentido moderno como se entendía en esa época, un presidente que era respetado y respetable, y además Taft en su tren presidencial llegaría a la frontera con Ciudad Juárez y ahí lo recibiría Porfirio Díaz para cruzar la frontera y hacer el famoso desfile del carruaje. Hay un montón de fotos que pueden ustedes encontrar, muchas están en internet, otras están en las biografías de Porfirio Díaz de esta entrevista. Se esperaba mucho de ellos. ¿Okay? ¿Cuál era el objetivo de esta entrevista? El objetivo era que Taft venía a hablar con Porfirio Díaz porque la idea era que le concediera a los Estados Unidos la explotación única del petróleo. Tengan en cuenta que en ese momento los empresarios norteamericanos eran los que manejaban la política de la Casa Blanca, inclusive eran los que ponían y quitaban al presidente. Tenían una gran fuerza. Durante todo ese tiempo así lo hicieron, hasta que llegó Roosevelt y cambió la política. Pero en este momento, o sea, Franklin, porque hubo otro Roosevelt que fue Teodoro. En este momento, los empresarios estaban detrás del presidente Taft, que era un gordito de bigote, ya también de edad, no tan grande como Porfirio, pero por ahí se iba, para que viniera esto. ¿Y qué ganaba Porfirio Díaz con esto? Demostrarle al mundo la relación positiva que había con los Estados Unidos y que podía haber lo que hoy llamaríamos un libre comercio. ¿Ok? A sus 79 años, por así decirlo. Pues bien, se realiza la entrevista, hay un montón de fotos, obviamente llevaron a sus fotógrafos ambas partes, porque era algo histórico, se cruzaba la frontera, o sea, venían los Estados Unidos, y tenemos un montonal de fotos de esta entrevista, donde Porfirio Díaz, cuando llega el tren presidencial, se le invita a Porfirio Díaz, a cruzar la frontera, porque pues, obviamente el tren llegaba hasta la frontera, y ahí se ve claramente cuando baja del tren William Taft, y Porfirio Díaz, en su traje de militar, lo recibió como si un militar, fue el Kaiser, lleno de medallas y todo lo demás, recibe a William Taft. Le da un abrazo, junto a él siempre van a ver la foto que está un blanquito junto a él, que es Enrique Krill, que era el traductor de todo esto. Posteriormente, los saludos y del protocolo norteamericano, entonces lo invita a cruzar la frontera para que ya entonces tomara el carruaje mexicano. Cruza la frontera y entonces en las grandes avenidas que tenía Ciudad Juárez, porque era una ciudad que se estaba modernizando, las grandes avenidas, estaba la gente, había arcos triunfales, mucha gente con banderita americana y banderita mexicana. Porfirio Díaz quería olvidar, sobre todo, más que él, quería que la gente olvidara ese resentimiento que aún tenían los mexicanos por la guerra del 47. Del 47 al 9 había pasado 60 años. Y era muy poco tiempo, por así decir, para que sanara una herida tan dura como la que había pasado. No se habló de eso,
No se habló de la guerra del 47, se habló de otras cosas. Se suben a sus respectivos, al mismo carruaje, un carruaje descubierto, con unos caballos negros preciosos ya en México, o sea, ya en Ciudad Juárez, y empieza el desfile, ¿okay?, por las calzadas principales de Ciudad Juárez. No se puede ver en las fotos, son en blanco y negro, pero se pueden ver, en donde Porfirio Díaz le va a mostrar los avances que se habían hecho. Si vemos bien las fotografías, podemos distinguir entre los concurrentes a los líderes petroleros, sobre todo a Magdogenio, que era el que más estaba, el que más venía a México. Rockefeller nunca vino, pero Magdogenio sí. Entonces, luego hay una comida que también hay las fotografías en Ciudad Juárez, donde está Díaz con su uniforme, al lado está Taft muy sonriente. Porfirio siempre fue una esfinge. Porfirio desde joven, y lo pueden ver en las fotografías, nunca mostró, muy parecido a Juárez, nunca mostró una sonrisa, nunca dice, no. Siempre se mantuvo serio, tanto de joven como de viejo. Pueden ver las cientos de fotos que hay de Porfirio Díaz y lo van a ver todo así. Una auténtica esfinge. Mientras que Taft sí lo ven muy contento, muy así, muy bonachonzote. Después de la comida, entonces se van a reunir Taft, su traductor, y Krill, traductor de don Porfirio, para hablar de los asuntos. Y aquí está en la cuestión de plan. Se habla de varios, de inversiones, de buenas relaciones, en fin, está todo apuntado. Pero cuando se toca el punto del petróleo, era el punto álgido. Y el punto álgido fue que Porfirio no cedió. Dirán ustedes, pues qué patriota, no lo dudamos. Pero en ese momento no era político. Porque Estados Unidos, ¿okay?, venía para alguna concesión. Y Porfirio no concedió nada. No. 79 años, ya grande, lo que ustedes quieran pensar, pero no le concedió ninguna concesión más a los Estados Unidos. Por eso es que Ricardo Orozco Ríos, el autor de varios libros de Porfirio Díaz, llega a decir, es en ese momento, cuando terminó la entrevista y Taft se fue, que se va a planear por parte de los Estados Unidos que había que votar a Porfirio Díaz. Ya no servía. Francisco Martín Moreno, en su mejor obra de historia que tiene, que fue México Negro, que nos da detalles increíbles, con fuentes que nos pone de todo lo que ocurrió de entre 1908 hasta 1910, en donde viene la revolución. Te dan detalles, pero sí detallitos, se metió a archivos gruesos de lo que realmente ocurrió. Entonces no Madero era así, pero los Estados Unidos ya no querían a Porfirio Díaz, ya no les convenía, no se dio, y ellos querían el petróleo, veían a distancia a los norteamericanos. El petróleo era el futuro del mundo y lo tenían que conservar ellos, y no en competencia con los otros. Había que eliminar sobre todo a la compañía del Águila, que estaba reforzando mucho, que era la inglesa. Entonces era para los autores modernos, este fue el punto de inflexión, como lo vamos a ver cuando lleguemos al momento. Termina la entrevista, se despiden, pero evidentemente no quedó contento nadie. ¿Okay? Taft se va y lo único que declara es que es un gran estadista. Hasta ahí. Hasta ahí. No declara más. Y Porfirio dice que todo ha salido bien. Pero hoy sabemos de que no salió nada bien. Porque el objetivo principal no era conocer México, ni era ver las industrias, ni firmar ningún acuerdo de tratado de libre comercio, ni nada por el estilo. Venía por el petróleo y se fue sin él. Esto cambiaba los planes. Entonces venía el plan B.
no nos sirve. ¿Cuándo son las elecciones? Pero que quede claro, no es que ellos hayan creado la revolución. A ver, no se vayan a confundir. No es que ellos, los americanos, hayan hecho la revolución mexicana, no. Ellos ya no lo querían. ¿Por qué? Porque ya no les beneficiaba. Les había beneficiado, sí, mucho, pero era como una cáscara de plátano. Ya se habían comido el fruto y la cáscara ya la querían tirar y agarrar otra que les beneficiara, que los nutriera. Ya él ya no les nutría. ¿Y cuándo venía el cambio? Al siguiente año. En 1910 venía el cambio. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Que no gane. Por eso es que aunque ellos no costean la revolución, sí van a abanicar lo que van a abanicar. Eso lo vamos a ver después. Porque ya no servía él para los intereses que tenían los norteamericanos en México. Ese 1909 termina para muchos analistas de la época mucho más negativo para el porfiriato que positivo. A pesar que si leemos la prensa, especialmente el diario El Hogar, ponen la gran cosa, Porfirio Díaz, el año 9, la gran entrevista, grandes logros, grandes cosas, pero en el fondo, muchos de los políticos amigos de Porfirio Díaz ya sabían que los Estados Unidos no estaban contentos. Había que cerrar filas, sobre todo en 1910, que era lo que venía. Y en 1910 venían dos cosas importantísimas. ¿Okay? La apoteosis del porfiriato, que se había preparado desde hacía 10 años. ¿Qué era esa de la apoteosis? El centenario de la independencia. Lo que desde 1901 Porfirio Díaz había convocado a todos a preparar una super mega archifiesta para conmemorar el inicio de la independencia, el grito de Dolores. Ya para ese entonces, ya Porfirio Díaz había declarado claramente en la historia de México a través de los siglos quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Y después de que todo el siglo XIX se debatió entre quién era el padre de la patria, si Hidalgo o Iturbide, al fin de cuentas ganó Hidalgo. Y por lo tanto había que celebrar a Hidalgo. Y se habían preparado grandes eventos. Pero era también el año de las elecciones. Y de unas elecciones que los científicos lo sabían, de unas elecciones que iban a ser diferentes. Porque el eco de las declaraciones de Porfirio Díaz, ahí estaba el eco. Y prueba contundente es que en el norte del país, y también en el sur, pero más en el norte y en el centro, por todas partes, vaya, se habían creado partidos de oposición. Grupos que cuando se sacara la convocatoria para la elección presidencial, por primera vez iban a saltar porque iban a argumentar, podemos ganar. O sea, ya no solamente iba a ser don Porfirio contra don Nicolás, sino que esta vez como controlas a esos a los que el mismo día les había dado alas. Además, las elecciones eran en julio, eran antes que las fiestas del centenario de 1910, y las fiestas del centenario eran todo el mes de septiembre de 1910. O sea, era una broncota para los científicos. Y pues don Porfirio, ¿qué decía? Por todo lo que sabemos y lo que se ha escrito, e inclusive lo que la propia familia ha escrito y ha contado de don Porfirio, él se mantenía tranquilo. Unos días los pasaba en Chapultepec con su familia y otros en la casa de la calle Cadena. No parecía preocuparle, como que daba por entendido que si el pueblo elegía se iba a quedar y ya. Los preocupados eran los otros, porque además la opción de poner a Bernardo Reyes como vicepresidente para cambiar un poquito la fórmula y contrarrestar oposición a don Porfirio había fallado, porque don Porfirio había, entre comillas, desterrado a Bernardo Reyes y lo había mandado como embajador fuera de México, y ratificó a Ramón Corral para cuando viniera la convocatoria y volvieran a competir por la reelección. Entonces, lo clásico que se hacía en el siglo XX era muy común esto. Y si hay quienes me están viendo, gente ya que haya vivido el siglo XX, se acordarán.
Cuando no querías a alguien cerca de ti, lo mando al embajador, lo mando a China, lo mando a Turquía, más lejos mejor. Era una especie de destierro. Y el que empezó con esto fue don Porfirio. Entonces, estaban preocupados por lo que podía venir, porque primero era la convocatoria a las elecciones, y segundo eran las elecciones, y tercero era la fiesta del centenario, y cuarto la toma de posesión el 1 de diciembre, que se suponía que iba a ser don Porfirio. El problema era que don Porfirio desde un año antes había invitado, desde hace 2 o 3, había invitado a personajes de primera talla para venir a las fiestas del centenario. Había invitado a todo el mundo para celebrar la independencia de México. Y estoy hablando de todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, si no resultaba, o sea, si se cumplía lo que él había dicho a Krillman, entonces él ya estaría de salida como un presidente derrotado y como su grupo derrotado para septiembre, únicamente a la espera de darle posesión al otro en diciembre. Y para la mente de Limantur, de Casasus, de Sierra, de Molina, de Corral y de todos los científicos, eso era imposible, no podía ser. Don Porfirio tenía que ganar, así de simple. Por las buenas o por las malas, pero tenía que ganar. Ese 1910 era un año clave. Tenía que ganar. Y como decían, por las buenas, rete bueno, por las malas, los retraen. O sea, había que ganar. Y el temor se apodera del grupo de los científicos. Desde febrero de 1902, okay. Porque la convocatoria salía entre marzo y abril de 1910. Los científicos empiezan a organizarse para acomodar lugar que Porfirio ganase. No iban a esperar si el conteo, si nada. Había que preparar a todos, cerrar filas para que Porfirio gane. ¿Y a qué tanto le tenían miedo los científicos? A que desde año y medio antes había aparecido un personaje extraño para ellos, conocido pero extraño, increíblemente, que estaba haciendo campaña de ranchería en ranchería, de villorrio en villorrio, de villa en villa, pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Y lo más triste era que un personaje de la alta aristocracia norteña, pero que atraía gente, y mucha gente se había unido con los hermanos Vázquez Gómez, ¿ve? Y se rumoraba de que sería él el que sería el candidato cuando viniera la convocatoria del partido antireeleccionista. Un personaje extraño, pero al mismo tiempo conocido, llamado Francisco Ignacio Madero González, que había aparecido casi de la nada. Había escrito un libro llamado La Asociación Presidencial, que se había vendido como pan caliente. Inclusive le regaló uno de don Porfirio, está dedicado, se lo mandó. Y era un tipo que la gente lo veía como el que podía vencer a don Porfirio. Si don Porfirio, claro, respetaba lo que le había dicho Krillman año y medio antes. ¿Y qué va a pasar? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo lunes, ¿ok? Ya cuando entremos y veamos y analicemos también, importante, la figura de don Francisco I. Madero. Buenas noches y que descansen.